Las tropas rusas extienden sus ataques en el norte y oeste de Ucrania. Aunque se ha ralentizado la invasión, siguen bombardeando la capital Kiev, donde el presidente Zelensky ha visitado un hospital. Y esta es la reacción al verlo de una chica de 16 años, herida cuando intentaba huir en coche con su familia. No ha podido evitar emocionarse. Hola, buenas noches. Esta noche conoceremos la historia de Eugen. Es ucraniano y vive en Gran Canaria. Desde el inicio de la guerra intenta desesperadamente traerse a su hermana y su sobrino. No será fácil y dejarán atrás a parte de la familia que no puede salir del país. Mientras, España se prepara para recibir a los refugiados. El ministro Escrivá asegura que van a crear más centros de acogida y que continuarán simplificando los trámites de los ucranianos que vengan al país. Es muy importante en la transposición de la directiva es la simplificación inmediata de todos los trámites, extender la protección temporal en menos de 24 horas desde el momento en que se solicita. Los ganaderos españoles paraban este jueves su producción de leche. No podían llevar su materia prima a las fábricas debido a la huelga del transporte. Canarias no se ha sumado a este paro y de momento el sector garantiza el abastecimiento. Está sufriendo, eso sí, el encarecimiento de los precios de los piensos y el combustible. De este y otros asuntos hablaremos dentro de unos minutos con Ángel Víctor Torres, secretario general del PSOE en Canarias. Con él cerraremos la ronda de entrevistas que hemos estado realizando a los partidos de cara al debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, que se celebrará la próxima semana. Tras el paso de Celia, que dejó lluvia, viento y hasta nieve en algunas islas, ahora llega de nuevo la calima. Está afectando sobre todo a la provincia oriental y Tenerife. Gran Canaria celebra en estos momentos su tradicional acto de entrega de honores y distinciones. Un reconocimiento a 19 personas e instituciones, entre ellos hijos predilectos y adoptivos. Están viendo imágenes del acto de entrega en directo. Enseguida les damos más detalles de los galardonados. Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea denuncian que Rusia ha cometido crímenes de guerra, mientras la ofensiva rusa continúa en Ucrania, aunque el avance de las tropas se está ralentizando según el último informe del Ministerio de Defensa británico. La resistencia ucraniana retiene aún gran parte del territorio del país. Las tropas rusas centraban esta jornada su ofensiva militar en el flanco este de Ucrania, particularmente en la región de Kharkov, mientras no quitan ojo de la asediada Mariupol. Así lo narraban estos refugiados, ahora acogidos en una escuela deportiva de Taganrog. Han salvado la vida al igual que el alcalde de Melitopol, liberado como parte de un intercambio de prisioneros tras haber sido presuntamente secuestrado el pasado sábado por las tropas rusas. Первое видео после 6-дневного задержания, нахождения в плену y освобождения. Putin niega que se esté atentando contra objetivos civiles y culpa a los ucranianos de hacer estallar el teatro de Mariupol. Lo que Rusia no ha mencionado es que hoy fallecían en Meref al menos 21 personas y otras 25 resultaban heridas en un ataque con artillería pesada, según la oficina de la Fiscalía Regional. Además, las llamas arrasaban el mayor mercado de Europa, en Kharkov. Más de 3 millones de personas han abandonado Ucrania por el conflicto, según la ONU. Vamos a conocer a 3 de ellos. Aliona, Arseny y Sasha han logrado huir de la guerra. Tras realizar un viaje de más de 5.500 kilómetros, ya están en Gran Canaria. Aquí en las islas esperan iniciar una nueva vida gracias a la solidaridad de un policía nacional jubilado. La primera vez que Marcin pisó suelo español tenía 9 años. Formaba parte de los denominados niños de Chernobyl. Durante los 90, muchos menores ucranianos eran acogidos por familias españolas. Julio, miembro de la Asociación de Jubilados de la Policía Nacional, ha intentado que regrese a casa. Ahora no le dejan salir del país.
han salido con lo puesto y deprisa y corriendo por la frontera de Rumanía. Se refiere a Alona, Arseni y Sasha, esta última de tan solo 8 años. Son mujer e hijos de Maxim. Aquí les vemos en un vídeo doméstico durante una celebración días antes del inicio de la guerra. El pasado domingo abandonaron su país. Me da pena por el padre, pero es muy emocionante, muy emocionante. Gracias al apoyo de su mujer, poco a poco se van aclimatando a un pueblo, el de Arguineguín, donde comenzarán a construir una nueva vida. Les ofrecemos casa, que se queden con nosotros. Lo mismo que tuvimos al hijo, al padre de los niños, tenemos a los hijos y a la mujer. And can to start a new life here and be safe, be independent and see the safe sky. Este jueves han solicitado protección temporal como exiliados y obtendrán todos los derechos asociados a esta figura, entre ellos la escolarización de los menores, el permiso de residencia y trabajo. Cuando suena la alarma, todos para abajo, a sótanos, al búnker, como venga, despiértate, para abajo, vamos. Eugenio Ivanenko lleva 8 años en Gran Canaria, pero toda su familia se encuentra en Ucrania. Tengo mi mamá, mi tía, mi hermana, mi sobrino, 2 cuñadas. Su familia no quiere abandonar el pueblo de Dolitska, a 400 kilómetros de la capital, por temor de dejar sus hogares y su trabajo. Yo quería sacar a todos que vengan para acá, que están más tranquilos y todo, pero sí quería sacar a mamá con su novio, mi hermana y sobrinito. Pero abuela no quiere dejar la casa, mamá tampoco, el trabajo, mamá trabaja por gobierno y no es tan fácil dejar. Una situación de angustia y de dolor. Yo ni duermo ni tranquilo, nada, estoy así despertándome cada media hora y cada mañana llamando, ¿están bien? Creó una campaña de crowdfunding para poder pagar los billetes de su hermana y de su sobrino para que vinieran de manera segura y con la que espera reencontrarse este lunes. Si ya eran elevados los precios antes de la guerra, ahora los transportistas aseguran que hoy pagan un 30% más por los carburantes. Denuncian que la situación se vuelve insostenible. Aseguran que están hundidos. Más que muertos, nos cuesta dinero salir a trabajar diariamente. Un vehículo de unas ciertas dimensiones, llenar su depósito, que en el mes puede estar rondando sobre los 1.500, 1.800 euros más. Están aguantando, dice, rehipotecando a sus familias. Y rehipotecamos los pocos bienes que tengamos, ¿no? Porque tenemos que llenar nuestras neveras igual que llenamos las de otros transportando las mercancías. Piden que se bajen los impuestos como parte de la solución. Una reducción de impuestos no disminuye la inflación, no afecta a los precios, porque es una inflación internacional importada. El peso en un litro de gasolina, por ejemplo, de los impuestos en Canarias es el 24% y en el Estado español es el doble, el 48%, y en Europa es el 55%. Es decir, el peso de nuestros impuestos es mucho más bajo. Si se bajaran aún más, serían 350 millones los que dejaría de ingresar el gobierno de Canarias. Los impuestos a nadie le gustan, pero los impuestos son imprescindibles para ayudar a las empresas. Estamos discutiendo qué hacer con el sector del transporte, tomaremos medidas, pero repito, en el marco del paraguas de la Unión Europea y en el marco del paraguas de lo que haga el Gobierno de España. El lunes, las consejerías de Hacienda y Economía se reúnen con 3 ministerios para plantear lo que Canarias defiende dentro del Plan Nacional de Lucha contra la crisis de Ucrania. Tras 4 días de huelga del transporte, la industria alimentaria comienza a sufrir sus consecuencias. A la falta de abastecimiento en muchos mercados, se sumaba este jueves el parón anunciado por la Federación Nacional de Industrias Lácteas, una situación que de momento no está afectando a Canarias de forma directa. Ganaderos de toda España han tenido que parar su producción de leche, sin posibilidad de transportar la materia prima a las fábricas y con los piquetes en puntos estratégicos corren el riesgo de perder toda su producción. La leche es un elemento perecedero que tiene que estar transformada 24 o 48 horas más tardar. Y claro, si mantienes mucho tiempo los piquetes no pueden ser recogidos y la leche tiene que ser destruida, con lo cual la pérdida es muchísimo mayor. En Canarias el sector garantiza el abastecimiento, aunque para hacerlo se enfrentan a la subida de precios de los piensos y el combustible. Un sector que lleva mucha economía de arrastre desde el propio ganadero, que ya lo está pasando mal con el encarecimiento de los cereales
producido también en parte por la guerra de Ucrania, y por suerte aquí en Canarias, también debido a nuestra singularidad y nuestra complejidad por ser isla, a nivel de suministros que no sea materia prima local, tenemos unos stocks suficientes que de momento no nos está impactando la huelga en península. Una situación de estabilidad que de momento se mantiene gracias a que el sector del transporte en las islas no se ha sumado a la huelga. Buenos días, ¿me deja una barra de pan, por favor? Gracias, ¿cuánto es? 1 euro. Aquí tiene, gracias. Comprar una barra de pan como esta cuesta 10 céntimos más cara esta semana, todo debido al encarecimiento de las materias primas que han llegado a aumentar hasta un 15%. Digo, ya llegó la guerra aquí, porque 10 céntimos en pan es notable, ¿eh? Costaba 70, ahora 75, la barra. En torno a un 10%, porque ha subido varias veces, no una sola, ha subido varias. Pues como todo. Y en panaderías como esta, pequeña y artesanal, no les ha quedado más remedio que ir avisando a sus clientes. Lo que va de año ya nos han subido las materias primas como 3 veces y entonces pues ha encarecido el aceite, la harina, los huevos, pues de entre 5 y 10 céntimos y algunos otros panitos especiales hasta 20 céntimos. Pero aquí los gastos no son solo derivados de los ingredientes, también el transporte necesario para los repartos o los hornos encendidos 24 horas para poder elaborar. El precio de la luz se ha duplicado en los últimos meses y bueno, es imposible sostener los mismos precios. Aseguran que solo una rebaja directa en las materias que utilizan podrá salvar a una producción con tanta demanda. La vida cada vez está más cara. Sube no solo la gasolina, también productos básicos como la leche o el aceite. Las fábricas no encuentran materias primas o las consiguen muy caras, lo que repercute en el precio final que paga el consumidor. Con la potencia de estas máquinas es difícil ahorrar energía. El depósito de chocolate es como una nevera, es decir, no lo puedo parar. Tiene que estar las 24 horas encendido. Cada una tiene 100.000 vatios. Para que comparen, una plancha doméstica tiene 1.000. En electricidad se nos ha incrementado el orden del 200%. El precio de la energía no es el único gasto que se come los beneficios. Hay problemas para adquirir materias primas como el azúcar. Países como Brasil o la India, al subir el precio del petróleo, se han planteado utilizar el azúcar como biocombustibles. Entonces, si el azúcar lo derivan para fabricar un combustible, no estaba disponible para el consumo normal, con lo cual si lo quieres consumir te sube el precio. Algunas cosas casi un 100%, otras han subido un 700%, que eso son hasta inviables. Por eso las fábricas no saben hasta cuándo podrán producir. Y estamos como locos todo el mundo buscando proveedores que puedan tener materias primas y estamos todos ahí peleándonos en el mercado. Con esta situación, las industrias prevén incrementar los precios de sus productos antes que realizar un reajuste de personal. Pues sobre estos temas de actualidad habla esta noche con nosotros el secretario general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, terminando así la ronda de entrevistas con los líderes de los partidos de cara al debate sobre el estado de la nacionalidad canaria que se celebra la próxima semana. Saludamos ya al señor Torres. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, lo primero, lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿usted qué cree? ¿Por dónde van? ¿Quizás haya algún acuerdo y termine esta guerra pronto? Eso sería lo ideal, que es una invasión, que ha producido una guerra de un Estado que es Rusia y de un presidente que es un sátrapa frente a un vecino mucho más débil, al que invade de manera absolutamente ilegítima, saltándose todo lo que significa la legalidad internacional, y la mejor noticia sería que parara ya, porque eso llevaría consigo, primero, que no siguieran muriendo personas inocentes, y en segundo lugar, que el efecto en la economía también empieza a recuperarse. Por eso le iba a preguntar, por el efecto en la economía, por las consecuencias en la economía, porque si ya antes de la guerra los precios ya habían subido, ahora con la guerra pues la situación se agrava. Y bueno, sabemos que el presidente del gobierno está en contacto con los países de la Unión Europea, que se ha comprometido a una rebaja fiscal antes de que termine el mes, pero ¿qué margen tiene el gobierno de Canarias de que nosotros, los canarios, en nuestros bolsillos no nos cueste tanto lo que está ocurriendo? Con respecto a los impuestos, muy poco, ¿no? Ya lo he dicho con claridad. A diferencia del resto del país, nosotros no pagamos impuestos en el recibo de la luz. Las familias en Canarias no pagan, porque el IGIC es 0. En el resto de España es 10%. Pagan un 3% las empresas que consuman más de 10 kilovatios, pero las familias no pagan nada en el recibo de la luz y tampoco hay IGIC en el impuesto de los hidrocarburos. Hay un tipo impositivo que es una cantidad económica, que es casi la mitad de lo que se paga en el resto del país. Ahí sí hay margen, si se toca
y se baja esa cantidad en el conjunto del país, lo bajaremos también en Canarias, pero desde el punto de vista de los impuestos no hay Claro, margen. pero es que no suena nada popular de, pues nosotros no vamos a bajar los impuestos. No, Claro. pero es que no podemos hacerlo. Creo que hay que ser claro a la ciudadanía. Pagamos 0 de IGIC en el impuesto de la luz. Por tanto, para bajar la luz lo que hay que hacer es bajar el precio de la luz, desafectar el gas, que es lo que está peleando el presidente del Gobierno de España, del recibo de la luz. Con respecto al combustible, tampoco tenemos margen. Si retiráramos todo lo que es el tipo impositivo, todo, bajaría 0,25 céntimos por litro el precio de la gasolina. Pero en 4, 5, 10 días eso estaría abandonado porque no habría ninguna opción de recuperación. Porque el problema que tenemos es de oferta. Lo explico brevemente. Sí, brevemente, porque hay muchos temas que queremos tratar. Sí, lo que quiero decir es que si el problema está en que tenemos poca gasolina, poco combustible, la demanda se mantiene. Y por tanto, si hay poco, el precio va a subir aunque bajemos los impuestos. ¿Qué hay que hacer? Buscar fórmulas alternativas, comprar petróleo en otro sitio, que el gas venga de Argelia y no de Rusia, y sobre todo apostar por las energías renovables con urgencia. Me imagino que son algunos de los temas que se ha hablado hoy, porque hoy ha habido Consejo de Gobierno y se ha hablado evidentemente de las consecuencias económicas de la guerra. Vamos a escuchar al viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera. Es previsible que el encarecimiento de los precios, el encarecimiento de materias primas, el efecto indirecto que puede tener sobre países con los que Canarias se mantiene una estrecha relación económico, comercial y de todo tipo, pues nos lleva a pensar que puede tener consecuencias en el medio plazo y por lo tanto tenemos que estar listos y preparados para poder actuar. Bueno, listos y preparados para poder actuar, ¿nos puede adelantar un poco cuál va a ser la hoja de ruta? En Canarias sabemos que tenemos de los salarios más bajos, la cesta de la compra de las más elevadas del país. Ya, si miramos a la isla no capitalina, los precios son un disparate. ¿Cuál es la hoja de ruta de nuestro gobierno, de su gobierno, el que usted preside? Bueno, tenemos la semana que viene una semana importantísima. El lunes hay reunión con las ministras de Economía, de Hacienda y de Transición Ecológica y haremos nuestras propuestas, del mismo modo que escucharemos las propuestas del Gobierno de España. Y esa misma semana el Gobierno de España tiene un Consejo Europeo fundamental en el que debe haber medidas como las siguientes. Que tiremos del endeudamiento como hicimos para las ayudas a las empresas por el COVID y quedan 70.000 millones que se pueden utilizar, que haya ayudas en líneas directas a las empresas, tenemos que ayudar a los transportistas, tenemos que ayudar a las empresas que trabajan la alimentación, a los ganaderos, al sector agrícola, ayudas directas, que el POSEI, por ejemplo, se pueda tener nuevos recursos dentro de lo que es la fórmula del POSEI adicional y con respecto a lo que es el toque de lo que es los impuestos, poco margen tenemos en Canarias, más tiene el resto de España. Creo que es importantísima la próxima semana para tomar decisiones dentro de la Unión Europea. Hablaba de un sector de la ganadería y precisamente en Tenerife se han reunido este jueves para exponer sus problemas, ¿no? Denuncian que los gastos de explotación han aumentado más de un 60% y por este motivo muchas explotaciones se han visto abocadas a parar su actividad. Además, demandan ayudas de entre 7 y 8 millones de euros para sostener la cabaña ganadera. Tenemos que fijar unos precios de venta, lo que no podemos tolerar es que se sigan vendiendo a un precio de 41 céntimos, 42 céntimos la compra de la leche cuando después especulan, ¿no? Especulan con los productos lácteos REAS que vienen subvencionados. Y luchar todos por un mismo barco que es el sector primario, no lo dejamos perder porque sinceramente ya está perdido, varias explotaciones han cerrado y es una pena. Como vemos, el sector ganadero absolutamente alarmado y preocupadísimo con lo que está ocurriendo. No, y tienen razón. Lo que tenemos que hacer, nos hemos reunido con ellos, volveremos a hacerlo en los próximos días, es aplicar la ley de cadena alimentaria, que significa que el que produce, el que tiene granjas, cobre lo que le cueste su trabajo. Hablan de 0,60 céntimos por litro de leche y me parece que es una cantidad justa. Vamos a reunirnos con quienes compran esa leche para que ese sea el precio que se pueda fijar. A partir de ahí vamos a aplicar también desde el Gobierno de Canarias, ya lo estamos haciendo, líneas directas de ayuda al sector. Tenemos que, como dije antes, liberar el POSEI adicional y es uno de los sectores tremendamente afectados que exigen que tengamos decisiones contundentes. Y viendo, pues bueno, los distintos sectores que están afectados, pero mirándonos a nosotros, lo vamos a notar en nuestro bolsillo porque lo que tememos es que se queden esos beneficios, digamos que los intermediarios, no que llegue realmente a nuestro bolsillo y que veamos, oye, pues mira, la gasolina estaba tanto, me ha bajado, el precio del pan estaba tanto, me ha bajado. Llegaremos a notarlo el ciudadano de a pie, ¿no? Ese es el objetivo, porque si suben desde quien produce hasta que llegue al ciudadano y se va encareciendo, al final nos va a costar mucho más la cesta de la compra, ¿no? Y por tanto, con respecto a lo que son los productos básicos, hay que establecer un mecanismo de beneficio por parte de todos los que participen, pero sin que le cueste más al ciudadano. Por eso es clave, repito, clave
que se tome un acuerdo con respecto a los combustibles y la energía esta semana. Ya empiezan a haber, pues bueno, convocatorias de manifestaciones y concentraciones. Algunos sindicatos han convocado aquí en Canarias. ¿Qué le parece, no, esa reacción? Me parece normal. Los representantes de los trabajadores primero están defendiendo que lleguemos a un acuerdo, por ejemplo, en las rentas entre los que cobran el trabajo que realizan y las empresas. Un pacto de rentas que significa menos beneficios para las industrias y también un sacrificio en momentos duros en los salarios. Estamos viviendo momentos difíciles provocados por una invasión, si bien ya venían esos datos previamente. Diciendo eso también hay que decir que Canarias está fuerte económicamente, tenemos buenas perspectivas para las siguientes semanas y meses con respecto al turismo, lo digo a día de hoy, 17 de marzo, pero con una gran incertidumbre por esta situación bélica que tenemos en Europa. La guerra no ayuda precisamente con la situación de la pobreza en las islas, porque hoy hemos escuchado el informe de Cáritas, ¿no? Ha presentado ese informe en el que dice que el 29% de los canarios, es decir, 630.000 personas, están en una situación de desventaja importante. Los escuchamos. El estar atendiendo a más de 100.000 personas con necesidades nos hace tener que reaccionar con más rapidez porque tenemos la necesidad en nuestra puerta, ¿no? Bueno, pues ante esta situación, ¿cómo valora esos datos? Primero, reconociéndolo. Es cierto que tenemos pobreza en Canarias, que está cronificada, que no es una situación actual, que llevamos con ella demasiado tiempo. Habrá que pensar por qué con 15 y 18 millones de turistas no hemos caminado para tener menos ratio de pobres en Canarias y un equilibrio económico mayor. Y ante ello, yo no voy a ocultar la realidad, otros lo hacen en otros gobiernos. He oído, por ejemplo, al Gobierno de Madrid decir que no hay pobres en la calle. Creo que es una afirmación absolutamente inaceptable. Lo que hemos hecho nosotros es ayudar al sector, a las personas que lo precisan, de una manera importante. Hemos multiplicado por 5 las personas que reciben una prestación canaria de inserción, un ingreso mínimo vital, pasando de 6.000 personas que lo recibían antes de llegar nosotros a 30.000. En cualquier caso, tenemos que seguir trabajando porque es un objetivo fundamental erradicar la pobreza y está claro, el COVID y la crisis económica provocada por la crisis sanitaria lo ha agravado, ¿no? Bueno, otra de las consecuencias de la guerra es la salida de ciudadanos de Ucrania que buscan refugio en otros puntos. ACNUR estima más de 3 millones de personas las que han salido de momento del país. Y esta tarde el ministro de Migraciones ha asegurado que van a crear más centros de acogida en España y van a continuar con la simplificación de todos los trámites en aquellos ucranianos que se desplacen al país. ¿Cómo ve usted estas declaraciones del ministro? ¿Cómo ve este compromiso? No, lo primero es que estamos ante una directiva europea que se ha aprobado para dar asilo, permiso de trabajo en 24 horas a personas que huyen de su país y que quieren regresar una vez que la situación llegue a ser de nuevo pacífica. Estamos hablando de cerca de 4 millones de desplazados. Estamos ante una diáspora que es la ucraniana. Lo sabemos bien porque también existe una diáspora en África. Ahora que también se hace por conflictos bélicos y por tanto nosotros lo que hemos dicho es que queremos que cuenten con Canarias, como acabamos de ver con una persona que acoge a una señora que viene de Ucrania y a su hijo, del mismo modo que queremos que las demás comunidades, queremos contar con ellas para los menores no acompañados que tenemos en Canarias. Pero claro, de eso se habló en la conferencia de presidentes. Bueno, era uno de los asuntos estrella antes de que se declarara la guerra y de ver lo que ha pasado, ¿no? En la conferencia de presidentes sobre la mesa va a estar, que fue el domingo pasado en La Palma, va a estar el tema de la acogida a los inmigrantes. No sé si quedó medio descafeinado o como depende de la voluntad de otras comunidades autónomas, excepto País Vasco, Galicia y poco más, ¿no? Y Cataluña. El resto, no sé de qué manera usted puede presionarlo y decir, igual que se acoge a ucranianos, nosotros tenemos menores inmigrantes, casi 3.000, que también que vienen huyendo de la miseria y de la guerra, ¿no? Exactamente. ¿No nos hacen caso? No, en este caso estamos hablando de menores no acompañados, que la legislación actual da esa competencia a las comunidades autónomas, pero ya hemos dicho que no es justo que todo se quede en los territorios frontera, como es Canarias, ¿no? Y creo que se dieron avances en esa conferencia. Por vez primera el presidente del Gobierno dijo claramente que esto se incluyera en la Comisión de Trabajo Sectorial de Migración. Hubo una serie de presidentes, no solamente los que yo anuncié, estuvo el de Galicia, el de Cataluña, el de Valencia, el de La Rioja, estuvo también otros presidentes que dijeron que esto había que incluirlo, introducirlo. En cualquier caso, nosotros hemos planteado medidas inmediatas, pero también soy claro, hay que cambiar la legislación, hay que hacerlo de manera definitiva. Este Gobierno, el actual, el que yo presido, ha conseguido que 208 menores tengan guarda y tutela en otras comunidades. Hasta ahora nunca había sido así, habían sido derivados pero no con guarda y tutela, pero es insuficiente y por tanto creo que lo que está ocurriendo en Europa también tiene que hacer abrir los ojos
al resto del país y también a la Unión Europea de lo que ocurre con Ceuta, Melilla y con nuestra tierra, con Canarias. En esa reunión de presidentes celebrada, bueno, pues en la isla de La Palma, como decimos, hoy en el Consejo de Gobierno también se ha vuelto a hablar de la reconstrucción de la isla de La Palma. Se ha dicho que hay más de 365 millones de euros ya en ayuda. Pero bueno, en el Parlamento esta tarde los portavoces de plataformas y asociaciones vecinales de la isla han pedido más información y participación en las decisiones. Vamos a escucharles. Está bien lo que se está haciendo, pero la gente tiene una sensación de emergencia y de temporalidad y es preciso que se ponga en marcha un plan de salud mental específico. A la hora de repartir esas ayudas, pues no se han contado con la parte más vulnerable, que somos los afectados. Y no se ha contado de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos. El motor económico. Si no encendemos ese motor, los agricultores no tardarán en abandonar el cultivo o algo mucho peor, que es abandonar la isla para buscarse la vida. Bueno, le han escuchado en el Parlamento, les escucha también el Gobierno de Canarias sus peticiones. Indudablemente, hoy hablamos fundamentalmente de la invasión de Ucrania, pero las consecuencias de la erupción del volcán de La Palma o la COVID, la pandemia, siguen ahí. Con respecto a la erupción de La Palma, hay proyectos como Revivir el Valle, en el que estamos escuchando a las asociaciones, a los colectivos, haciendo aportaciones, y estamos ante algo tremendamente complicado. No hay precedente. Diciendo esto y reconociendo la angustia de los vecinos porque han perdido sus casas, el terreno en el que trabajaban, también tengo que decir que nunca como ahora las administraciones, y son de 4 colores políticos distintos, han activado tantas medidas con tanta urgencia y con tanta rapidez. Pongo un ejemplo claro. Se han perdido muchas casas en La Palma, muchas. Hemos entregado más de 100. Hemos priorizado la isla de La Palma frente al resto de las islas porque tienen y sufren esta tragedia. Por tanto, vamos a seguir en esa reconstrucción sabiendo, lo dije siempre y nunca engaño a nadie, que no va a ser fácil, que es doloroso y que va a costar. La erupción volcánica, la pandemia, las consecuencias económicas de la guerra son temas que van a salir seguramente en el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria que comienza el próximo martes. Viendo la crispación que hay en el Congreso de los Diputados entre los distintos partidos políticos, parece que aquí en Canarias, en el Parlamento, hay otro talante. Yo siempre he dicho que el Parlamento de Canarias está a la altura. Por ejemplo, frente a las voces de la ultraderecha, que entre otras cosas, por ejemplo, votaron en contra de reconstruir la isla de La Palma, eso no ocurrió en el decreto ley que llevamos para La Palma, fue aprobado y apoyado por todos los grupos parlamentarios. Por tanto, yo creo que hay un nivel que hay que mantener, y aunque estamos cerca de las elecciones, desde aquí también, y hablo como presidente, ya no como secretario general del Partido Socialista de Canarias, hay que mantener. Creo que en estos momentos, lo digo con sinceridad, la ciudadanía lo que está pidiendo a los políticos, a quienes estamos en la cosa pública, es altura de miras. Hay demasiado sufrimiento y demasiado seguido con todo lo que nos ha pasado en Canarias en estos 2 años y medio para que nos enfranquemos en luchas estériles y en disputas que no llevan a ningún sitio. Pongamos cosas sobre la mesa, acordemos, evitemos las discrepancias y pensemos que quienes nos están mirando son los que están sufriendo en esta tierra. Lleva presidiendo el Gobierno de Canarias 2 años y medio y ha pasado de todo. O sea, pandemia, erupción volcánica, ahora ha comenzado una guerra. Yo no sé cómo afrontan el día a día en su gobierno y si le quedan ganas para volver a ser presidente de Canarias, ¿se volvería a presentar? Tengo que reconocer que nos hubiese gustado muchas menos adversidades, sin duda. Poder enfrentarnos a una normalidad en esta legislatura no ha sido así. Tuvimos el primer caso de COVID, tuvimos un hotel que tuvimos que cerrar, tuvimos un fenómeno migratorio como nunca, incendios, tuvimos un volcán y tenemos ahora una guerra internacional que tiene al mundo también en shock. Por tanto, cuando se afirma que uno se quiere presentar, cuando las cosas vienen fáciles, es más fácil también decir que sí. Cuando las cosas vienen más complicadas, es más difícil decir que sí. Yo digo que sí, porque creo que tenemos por delante muchas cosas que hacer y me gustaría tener un mandato con mayor normalidad para también poder desarrollar las políticas que teníamos previstas. Y también cómo van las relaciones, primero, entre el pacto conocido como Pacto de las Flores, porque hay 4 partidos políticos que forman el Gobierno de Canarias, y si brevemente me voy a decir también cómo van esas relaciones con Madrid, porque a veces se espera que si el mismo partido que gobierna en Canarias gobierna en España, en el caso nuestro Podemos y PSOE también gobiernan en el Estado, pues haya una mayor sintonía, me refiero, o bueno, que se consiga más de Canarias o que sea más condescendiente Pedro Sánchez con nosotros. Y hay veces que ha sido criticado porque no se ha visto eso, ¿no? Pues yo he elevado la voz y ha sido de público conocimiento
Dije que las cosas no se estaban haciendo bien por parte del Gobierno de España. Reconozco que no tenían infraestructuras dejadas por otros gobiernos para responder a la inmigración y he sido rotundo. He peleado para defender a Canarias y hemos conseguido una disposición adicional para los ERTE que han sido fundamentales. Conseguimos que el superávit se aplicara en Canarias antes que ninguna otra comunidad. 1.144 millones de euros han llegado del Gobierno de España para las empresas, los autónomos de Canarias, que han evitado la quiebra y la desaparición de un gran tejido económico fundamental para Canarias. Ha habido una respuesta, creo que hay que reconocer, ante la mayor catástrofe que hemos tenido en la isla de La Palma por parte del Gobierno de España. Y yo seguiré exigiendo, sea quien esté en el Gobierno de España, pero hay que reconocer las cosas. Eran otros los que marginaban a nuestra tierra cuando gobernaban en Madrid. ¿Y qué le hubiese gustado hacer y debido a las circunstancias no ha podido? Pues es una pregunta complicada, ¿no? Sinceramente lo que nos hubiese gustado es que este tiempo hubiera sido de mayor certidumbre, de menos zozobra, que no hubiésemos tenido una pandemia como esta y tener miedo a perder la vida y se han ido demasiados canarios, que no tuviésemos que vivir un volcán, que eso que nos decían nuestros padres no lo vivieran nuestros hijos y lo han vivido, y especialmente que en el mundo pongamos un poquito de cabeza, porque ya está bien después de 2 guerras mundiales para poner en riesgo lo que hemos creado. Ángel Víctor Torres, secretario general del Partido Socialista en Canarias, también presidente del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por habernos atendido y estaremos atentos a lo que cuenten en ese debate la próxima semana. Muchísimas gracias. Pues continuamos con más noticias. Canarias, como les hemos contado, llevará un plan de medidas económicas para paliar las consecuencias de la guerra a esa reunión de representantes autonómicos con los ministerios de Economía, Hacienda y Transición Ecológica que se celebrará, como nos acaba de decir el presidente, la próxima semana. El objetivo, Jorge Benítez, es buscar medidas que frenen esta inflación. Pues preocupación en Canarias con la evolución de la guerra en Ucrania y las consecuencias que está teniendo para la economía de las islas. Es por ello que el Gobierno de Canarias trabaja en un plan de choque que palíe esta crisis de suministros, esta crisis de materias primas que está generando una inflación más que preocupante. Estas soluciones se llevarán a una conferencia autonómica que se celebrará el día 21 de marzo con los ministerios de Hacienda, Economía y Transición Ecológica. Una vez fijada la hoja de ruta, se buscarán soluciones estatales y soluciones autonómicas en una Comisión Europea Extraordinaria que se celebrará entre los días 23 y 25 de marzo. Además, hoy en el Consejo de Gobierno se ha aprobado un crédito de emergencias para La Palma de 3 millones de euros, por lo que las ayudas para esta erupción ya superan los 365 millones. Helmut lleva viajando a La Palma desde 1978. A partir de ese año, sus vacaciones siempre han tenido el mismo destino. Conoce todos los rincones de la isla, pero este año se ha encontrado con un nuevo espacio de visita, el volcán de Cumbre Vieja. Su presencia no le reconforta. Una cosa muy triste, la erupción del volcán. Ahora ya puede ver lo que durante meses solo pudo conocer por la tele, un tiempo en el que a primera hora del día se pegaba a la pantalla. Cuando me levanto, primero el ordenador, TV Canaria, para informarme qué pasó en la noche, y cuando me voy en la noche a la cama, otra vez qué pasó durante el día. Cámara aficionado, según se acerca al volcán, se siente más pequeño. Si tienes una pantalla, tienes un volcanito y ahí ves que millones de metros cúbicos de ciencia de lava y demás es enorme. Cuando pisó la isla en 1978 se sorprendió con la tierra que encontró. He perdido mi corazón aquí en esta isla. Cuando estuvimos la primera vez, una Navidad maravillosa con los jóvenes, con la música por la mañana, en la madrugada. En 1980 grabó un viaje de 6 horas en guagua Santa Cruz de la Palma Garafía, un documento que muestra los profundos cambios de la isla y no solo los orográficos. Esta joven se llama Aymara Díaz, tiene 16 años y es la cuarta vez que desaparece en 3 meses. Desapareció el pasado 8 de marzo en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz. Su familia pide ayuda para localizarla. Lo que queremos es que vuelva para poderte prestar ayuda, hija, por favor.
Vuelve, que nos tienes desesperados en tu búsqueda, es día tras día, mamá, está necesitando ya de que vengas a casa, cariño, que no te vamos a alegar ni te vamos a arrestarlo, al contrario, queremos ayudarte. Lo que van a ver es un fardo que fue localizado hoy en la playa de La Madera, en la frontera, en El Hierro. Tras recibir un aviso ciudadano, la Guardia Civil se ha hecho cargo de custodiar y analizar su contenido. Por el momento no ha trascendido más datos de esta investigación. La Gomera acoge estos días la celebración del Foro Canarias Objetivo Turismo Sostenible, un espacio de reflexión para profundizar y avanzar en los nuevos paradigmas del turismo que Canarias necesita adoptar. Este foro ha servido como espacio de reflexión para que los agentes del sector turístico debatan sobre cómo marcar el camino hacia un modelo turístico sostenible, que respete los recursos naturales y que priorice las actividades turísticas sostenibles y respetuosas con los ecosistemas, en el que se ha destacado el papel del ciudadano. Este foro creo que incide sobre algo que normalmente no está sobre la mesa, que es el territorio de la gestión y de la gobernanza. Es necesario, muy necesario, que los canarios nos impliquemos en el cuidado, en la gestión, en la participación ciudadana y en la gobernanza de nuestro paisaje, donde expresemos lo que somos y de manera participativa podamos cambiar aquellas condiciones que no nos van gustando o que están deteriorando de forma visible nuestro paisaje y nuestro territorio. Los modelos sostenibles por los que se apuesta en el archipiélago ponen en valor el patrimonio, la cultura y el medio ambiente de las islas, primando por un turismo sostenible que respete nuestros valores y la conservación de nuestro territorio. Las farmacias han atendido en 2 años a 57 víctimas de violencia machista gracias al sistema Mascarilla 19. Como recordarán, lo puso en marcha durante el confinamiento el Gobierno de Canarias y los colegios de farmacia para ayudar a proteger a las víctimas de la violencia de género. Hace 2 años el Gobierno de Canarias lanzaba la Mascarilla 19, una iniciativa contra la violencia de género. Surgió durante el confinamiento cuando los casos de violencia incrementaban. Sin embargo, no estaban solos. Con la ayuda de los colegios farmacéuticos de Canarias, las farmacias se convirtieron en un punto de socorro. Hemos dado formación al personal farmacéutico y hemos conseguido sensibilizar al personal farmacéutico, a las distintas farmacias, para que se posicionen públicamente contra las violencias de género. Estas cuentan con un protocolo muy sencillo. Cuando una persona entra a la farmacia y solicita una mascarilla 19, por favor, quiero mascarilla 19. Inmediatamente el personal farmacéutico contacta con los servicios de emergencia dando a conocer el caso. También incluyen este mensaje en el ticket de compra: si sufres maltrato, llama al 112 o pide en tu farmacia mascarilla 19. Desde entonces, unas 57 víctimas se han beneficiado de este servicio y recuerdan a la población que siempre puede haber una farmacia cerca donde pueden denunciar y expresar ese caso de maltrato, donde serán inmediatamente atendidos. Radio ECA está de aniversario. En El Hierro cumple 47 años. Su trayectoria ha servido para facilitar y acercar los estudios al alumnado, entre ellas personas vulnerables o con pocos recursos. Son diferentes perfiles que han accedido a la formación modular y especializada y a títulos de la ESO y bachillerato. Radio ECA también cuenta con el apoyo de las instituciones herreñas, una colaboración vital en su labor social y educativa. Un referente para muchas personas. Yo cuando voy por la calle o entro en cualquier establecimiento y pienso, mira, una alumna que tituló con nosotros, cuántas personas no hay en El Hierro que han cursado contabilidad con nosotros y bueno, son capaces de llevar pues la contabilidad de sus negocios. Varias generaciones de una misma familia pues han pasado por nuestras aulas. El Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria acoge a estas horas el acto de honores y distinciones del Cabildo de Gran Canaria. Un acto, Raquel Guillán, que además está de aniversario. Los cabildos insulares cumplen 109 años de historia y el de Gran Canaria lo ha celebrado con este acto de honores y distinciones en el que ha nombrado hijo predilecto a José Miguel Pérez, historiador y expresidente del Cabildo de Gran Canaria. También a Teddy Bautista, referente internacional de la música, y a título póstumo a María Dolores de la Fe por la calidad de su obra literaria. Otra escritora que también recibe el título tras su fallecimiento, el de hija adoptiva
Canaria, Carmen Laforet. Con este distintivo se reconoce también el de hijo adoptivo al poeta Eugenio Padorno. En este acto se han hecho entrega de los premios también Canes y Roque Nublo, que reconocen la labor de más de 12 entidades profesionales o asociaciones desde todos los ámbitos económicos, sociales, turísticos o deportivos que hayan aportado a la isla de Gran Canaria y a su ciudadanía. Enhorabuena a todos los premiados. Bueno, pues se acerca una de las noches más esperadas en Las Palmas de Gran Canaria. El Carnaval de la Tierra celebra mañana la Gala Drag, que podrán seguir en directo a través de esta casa. Sobre el escenario, 16 participantes que llenarán de color y fantasía el escenario. La gala será conducida por Roberto Herrera, nuestra compañera Fátima Plata y la Supreme Deluxe. Un total de 300 personas entre actores, bailarines y grupos del carnaval harán de la gala un gran espectáculo. Un acto que contará con artistas como Cristina Ramos y Chanel Terrero, que cantará, por cierto, el tema con el que representará a España en Eurovisión. Es un orgullo, un placer, un regalo que me vuelven a hacer y que voy a vivir como si fuera la primera, con la misma ilusión, con las mismas ganas, con el mismo nerviosismo. La he vivido muchísimos años trabajando al otro lado, cerquita del escenario, pero nunca encima del escenario, y sé que va a ser una gran noche. Es un sueño estar aquí, principalmente porque una cosa por la que se está peleando ahora muchísimo y que se está haciendo muy visible, que es la inclusión, la diversidad, la tolerancia, aquí viene de serie. Y esta tarde en Lanzarote tenía lugar el carnaval tradicional de Arrecife, un pasacalles con gigantes y cabezudos que partió desde las 4 esquinas, recorrió la calle Real y la Plazuela. En la comitiva también estuvieron presentes los Buches, los Diabletes y la banda de Agaete. Después de varios días con una estampa invernal, vuelve la calima a las islas. Sobre todo se verán afectadas las provincias orientales y Tenerife. Los cambios tan bruscos de temperatura sorprenden a más de uno. Hombre, el tiempo que está súper extraño, la verdad, estos cambios así tan bruscos. Pues sinceramente el tiempo es tan cambiante aquí que un día hay temporal de lluvia, otro día nos podemos encontrar calima. Tras varios días con bajas temperaturas, lluvias, fuertes rachas de viento e incluso nieve por el fenómeno Celia, ahora nos encontramos con otra situación totalmente diferente, la que ven a mi espalda, la calima, una situación que afectará sobre todo a la provincia oriental y a Tenerife y que lleva también afectando desde hace varios días a la península. En las islas el polvo en suspensión no será tan intenso como lo vivido en la península, pero afectará tanto en cumbres como en zonas de costa. Calima como esta hemos tenido este invierno hasta 20 días en total, un invierno menos lluvioso y más caluroso de lo habitual. La primavera será también, según las previsiones, más calurosa que otros años. El invierno, de lo que es diciembre, enero y febrero, en Canarias, en el cómputo, ha tenido un carácter muy cálido. De hecho, ha sido el 7º invierno más cálido desde el 61. El 31 de diciembre y el 9 de febrero se llegó incluso a rondar de media los 20 grados, un trimestre que fue 8 décimas más cálido de lo habitual. Solo febrero fue 1,3 grados más caluroso que la media. El trimestre invernal en Canarias ha sido muy seco. Ha llovido la mitad de lo que es habitual. Solo en diciembre se recogió la quinta parte de las precipitaciones de media del periodo de referencia 1981-2010. ¿Y qué dicen las previsiones? ¿Cómo será esta primavera? Tenemos una clara tendencia, una clara señal de que probablemente tengamos un trimestre más cálido de lo habitual. Este invierno meteorológico ha habido 20 días de calima, 5 de ellos seguidos a finales de enero. No se registraba un episodio tan largo desde hacía más de 20 años. ¿Y qué pasa mañana? Pues tiempo estable, con menos viento. Victorio Pérez, buenas noches. Y bueno, y esa calima que llega, ¿no? Sí, esa calima que nos sigue acompañando, Pilar. Mañana tenemos de hecho un poco de todo. La calima, que será ligera en todos los niveles de altura, la nubosidad del alisio, que será abundante por el norte y nordeste de las islas de mayor relieve, y nos podrá dejar algunas lloviznas durante esta madrugada. Se alternará con los ratos de sol el resto de la jornada. Temperaturas sin grandes cambios y viento alisio perdiendo intensidad a lo largo del día. Vamos a ampliar toda la previsión después de los deportes y en una hora menos nos vamos al mercado en busca de los productos de temporada y pisamos la isla más desconocida de toda Canarias. Nos vamos de excursión a Alegranza. Hasta ahora.
Enseguida estamos con los compañeros de Una Hora Menos. Pero antes, en los deportes, no hay día esta semana sin que tengamos una tarde repleta de actividad, hoy centrada en el baloncesto y en el fútbol, y con una acción y un nombre propio que destacan Daniel Álvarez por encima del resto. Exacto, Pilar, y tanto. Muy buenas noches. El nombre lo conocemos todos de sobra, por supuesto hablamos de Pedri, pero la acción, quien no la haya visto, no se la puede perder. Es esta, espectacular tanto del teguestero como si fuera un veterano o estuviera jugando un amistoso, pero ni de lejos lo era. Este gol, recortando con calma en el área a dos rivales, nivelaba la eliminatoria del Barça ante el Galatasaray. Hasta ese momento, los azulgranas estaban eliminados en la Europa League. Ganaron 1-2 y van a estar en cuartos de final. Y en baloncesto juega en estos momentos, minutos finales, un enrachado Granca en Badalona para seguir escalando y aumentando opciones de estar en los playoffs por el título ACB. El Lenovo Tenerife se centra en preparar la visita el domingo de San Pablo Burgos, un equipo que vive una vida paralela a la de los aurinegros, compaginan Liga y Champions. En un momento vemos más asuntos, por ejemplo, hablamos, y es importante, de Liga, porque por fin tenemos los grupos conformados ya de la próxima Liga Regional de Luche Canaria. No te vayas lejos, que enseguida estás aquí con nosotros en el plató. Bueno, pues es jueves, ¿no? Y jueves, después de Una Hora Menos, recuerden que tienen una cita con Fuera de Plano, y un grupo de expertos nos va a contar las medidas que se pueden adoptar para abaratar el precio del gasoil, de la gasolina y de la luz. ¿Es así, Miguel Ángel Lajuani? Buenas noches. Es el daño colateral más evidente, Pilar, muy buenas noches, de la guerra de Ucrania, un drama humanitario que ha provocado uno de los mayores éxodos de refugiados de la historia de Europa. Vamos a analizar la tragedia humana, la posibilidad de que las mafias que trafican con personas acaben aprovechándose de los menores y de las mujeres que huyen del país. Vamos a profundizar en el conflicto militar, en esas posibilidades que hay de que todo esto acabe en una tercera guerra mundial, y vamos a poner sobre la mesa dos preguntas que han suscitado un intenso debate. ¿Debe España enviar armamento a los ucranianos? Y otra más, ¿debe España aumentar hasta el 2% del PIB su gasto militar? Bueno, pues conocidas esas respuestas, nos vamos a meter de lleno en la vertiente económica de la guerra, centrándonos en ese disparatado incremento de los precios de la luz, de los combustibles fósiles y de las materias primas, que están empobreciendo cada vez más a una ciudadanía que ya venía bastante castigada, bastante tocada por la pandemia. Vamos a poner sobre la mesa algunas de las medidas que podrían adoptar los gobiernos y medidas que podríamos tomar también los ciudadanos para tratar de abaratar esas facturas. Se lo contamos todo, como siempre, a partir de las 10:15. Les esperamos. El Auditorio de los Jameos del Agua en Lanzarote acogerá mañana el preestreno del cortometraje La vida era esto, de la periodista Concha de Ganso. Un viaje al pasado a través de la mirada, las emociones y los silencios de 4 lanzaroteños de entre 80 y 90 años. Llevamos 2 años de pandemia y cuando estábamos en el peor de los momentos me llegaban malas noticias de Lanzarote y también de otros puntos de Canarias, de gente que se iba demasiado pronto. Entonces me obsesioné con la idea de recuperar la memoria y hacerlo con sus protagonistas. Por ejemplo, Cesario nos acerca pues, a la Jeria. El lugar más bonito que hay en el mundo. Margarita Saavedra nos acerca a ese Lanzarote marinero, de las Salinas, porque ella nació allí en las Salinas. ¿Qué decir de Feliz Álvarez en Órsola, haciendo queso, en un gran tándem con su marido? Ella no lo sabe, pero Felisa es una filósofa. Nieves Betancor es una auténtica superviviente. Se quedó viuda muy pronto, como otras muchas mujeres, y tuvo que sacar adelante a sus hijos, limpiando en casas de médicos y siempre con una sonrisa, siempre positiva, nunca tirando la toalla. 1000 besos y abrazos a toditos los presentes. Pues llegamos al final del informativo, pero llegan ya los deportes con Daniel Álvarez. La información continúa en nuestra página web y redes sociales. Gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche.